Bueno, es un caso difícil, donde se han discutido varias cosas. La defensa pidió un sobreseimiento definitivo parcial. Vale decir, eso supone tomar un fragmento de los hechos de la investigación y emitir un pronunciamiento sobre esos hechos, que son un fragmento de un continente, lo que, como voy a explicar, no deja de ser una complejidad en una investigación desformalizada, por una parte. Por otra, se han cuestionado o se han debatido aquí también algunas cuestiones vinculadas a la dogmática de los tipos penales involucrados. Quiero partir desde ya, antes de entrar en terreno sobre sobreseimiento definitivo, explicitando que efectivamente yo creo que aquí está descartada bajo cualquier posibilidad una imputación a título del artículo 175 del Código Procesal Penal, vale decir omisión de denuncia. El 175 es un delito especial propio, vale decir, si usted suprime la cualificación del sujeto activo, no hay ninguna posibilidad de que haya un remanente penalmente relevante, que es lo que lo diferencia de los delitos especiales impropios, como el parricidio, el infanticidio, qué sé yo. Y claramente los sacerdotes o los clérigos no están dentro de la órbita de sujetos activos calificados del artículo 175. Y luego viene el problema del 17 número 4, que es un poco más complejo porque ahí está la discusión de la omisión impropia. Es evidente que desde un punto de vista, una interpretación consistente con el mandato de taxatividad, la omisión impropia en nuestra legislación solo tiene un ámbito de aplicación tratándose de los delitos contra las personas y contra la vida. El 492, a propósito de los delitos culposos, de manera muy nítida señala que se sancionan aquellas acciones u omisiones que de mediar dolo o malicia constituirían crimen o simple delito contra las personas. Y por lo tanto, lo que está fuera de la órbita de los crímenes o simples delitos contra las personas, naturalmente no pueden ser punibles desde la óptica de la omisión impropia. Otra cosa es la discusión de si los hechos difíciles de aprehender y sintetizar en una investigación no formalizada que se han debatido el día de hoy, al tenor de la hipótesis del artículo 17, número 4 del Código Penal, en el evento de que se pudieran haber perpetrado, en este caso en términos penalmente relevantes, lo fueron o no de omisión. Yo la omisión aquí que veo evidente es la de denuncia, y esa no me parece punible. Otra cosa, reitero, es las conductas que no se le imputan al señor Esati aún, porque recordemos que no está formalizado este caballero, es si acaso esas conductas fueron activas u omisivas, si es que alguien pudiera reconducirlas al 17 número 4. Habría una acción eventualmente en la tramitación, iniciación o desarrollo o sustanciación irregular, tardía, desleal de procedimientos canónicos con relación a las denuncias de que tomó conocimiento. No digo que sea así, me da la impresión de que la controversia fáctica en esta audiencia tiene que ver con la interpretación respecto de las conductas que el señor Esati habría realizado al tenor de las denuncias de las que tomó conocimiento. Bueno, esa podría ser una acción que desde el punto de vista dogmático no es punible en sí misma, pero sí como una acción penalmente relevante vinculada al 17 número 4, o sea, acciones realizadas para evitar que ciertos hechos pudieran llegar a sustanciarse regularmente en la justicia penal civil u ordinaria, como por ejemplo trasladar de una parroquia a otra una persona que ha sido objeto de una denuncia por abuso sexual. Es cierto que él frente a eso no tiene el deber de denunciar, pero uno se pregunta si ese traslado podría o no constituir una situación que tenga por objeto encubrir o evitar el descubrimiento normal del ilícito. Yo creo que esa es la discusión que tenemos acá y tiene mucho que ver con la interpretación de los hechos, con el dolo, que dicho sea de paso, nunca nadie lo ha visto caminando por ahí,
Y desde luego tiene que ver también con lo que está pendiente, con lo que podría llegar a investigarse. Yo creo que la investigación o la audiencia tiene que ver con esto. Yo les voy a pedir un poco de paciencia, ahora me van a tener que escuchar a mí. Quiero explicar un poco cómo entiendo yo el problema de la audiencia el día de hoy. Y yo creo que hay que contextualizar adecuadamente qué es lo que hemos discutido hoy día, porque este sobreseimiento que se me ha pedido tiene tres particularidades. Normalmente estas cosas se discuten, y no ha sido ni remotamente el caso del día de hoy, con cierta superficialidad, sin mucha sofisticación y con ideas más bien categoriales, sin atender a las particularidades de lo que estamos debatiendo. ¿De qué sobreseimiento definitivo estamos hablando? Y eso me parece esencial porque condiciona las respuestas que yo tengo que dar hoy día. Es importante que este juez formule bien la pregunta que tiene que responder para que estemos hablando de lo que se nos pide que hablemos, de un sobreseimiento definitivo de carácter desformalizado, o en una investigación en la cual no hay una imputación o una informalización de cargos dirigidas en contra del señor Esati. Y eso, alcancé a notar, conlleva tres consecuencias que me parecen relevantes. La primera es que la decisión que hoy día tengo que tomar no está sometida a un núcleo fáctico definido, con contornos claros, precisos, delimitados, como sucede con la formalización de la investigación, en que uno es esclavo de un rayado de cancha. Y eso introduce una complejidad que condiciona la naturaleza de la pregunta que el tribunal tiene que responder. Sé que no es lo que se ha discutido hoy día, pero para efectos de ilustrarlo, pensando, por ejemplo, en el artículo 250, letra A del Código Procesal Penal, vale decir un sobreseimiento definitivo por el hecho de no ser los presupuestos fácticos de la imputación constitutivos de algún delito penal. Si hay una formalización, el ejercicio que tiene que hacer el tribunal es relativamente sencillo, más allá de la complejidad dogmática de ciertos delitos. Pero la pregunta es binaria. ¿Hay delito o no hay delito al tenor del artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución Política de la República? Vale decir, el mandato de taxatividad, mal llamado, como muy bien saben los profesores de Derecho Penal, principio de legalidad, o de tipicidad. Y tratándose del artículo 250, letra B, que es lo que hemos discutido hoy día, con una complejidad adicional, un 250, letra B, vale decir que versa sobre los presupuestos fácticos de una imputación que no ha sido objeto de un núcleo fáctico con contornos delimitados y predefinidos, pero que además es parcial, vale decir fragmentario respecto de un continente de hechos dispersos en el contexto de una investigación penal. Y en ese caso, si bien la existencia o no de una formalización de la investigación no impide un ejercicio o un control negativo de la investigación del Ministerio Público, control de mérito de la investigación del Ministerio Público, sin duda la dificulta, porque con la formalización ese control es más acotado, es más verificable. Cuando no hay formalización, cuando sí la hay, la pregunta que se tiene que hacer el tribunal es muy sencillo. ¿Tiene antecedente el fiscal que plausiblemente justifiquen los hechos en materia de la imputación? O si no es del todo así, ¿tiene una investigación que podrían llegar a justificar los antecedentes fácticos en que se funda la imputación o la formalización de cargos? Si la respuesta es sí, no hay sobreseimiento. Si la respuesta es no, naturalmente tiene que haber sobreseimiento definitivo. Esa pregunta, en una investigación desformalizada, es mucho más compleja. Por lo siguiente, porque obliga al juez, a mí en este caso, al no haber formalización de la investigación, a intentar construir una síntesis fáctica de hechos respecto de los cuales uno podría determinar que se dan los presupuestos de la letra B del artículo 250 del Código Procesal Penal. Y eso, siendo posible, por algo el artículo 93 del Código Procesal Penal permite en cualquier etapa del procedimiento que se debata, discuta y determine el sobreseimiento definitivo, tiene sin embargo una complejidad evidente. Pone en algún sentido al juez en la posición que naturalmente en términos institucionales le corresponde al fiscal del Ministerio Público.
que es construir esa síntesis, en torno a la cual podamos debatir la pertinencia o no del sobreseimiento definitivo. Por eso, sobreseimiento definitivo, desformalizado, tiene una dimensión sistémica compleja, porque supone adelantar una decisión adjudicataria que está normalmente concebida para el juicio oral. Y eso no tiene que ver con estándares de acreditación por parte de la defensa. En eso le encuentro la razón al señor Rivera y lo voy a explicar. La segunda cuestión o complejidad deriva del hecho que estamos en una investigación desformalizada, de los efectos del sobreseimiento definitivo, y esto me parece muy importante. Una de las consecuencias distintivas, casi paradigmáticas del sobreseimiento definitivo, es la contemplada en el artículo 1 del Código Procesal Penal y el 251, lo que los anglosajones llaman el double jeopardy, vale decir, la prohibición de que la persona favorecida por ese sobreseimiento definitivo pueda ser nuevamente perseguida penalmente por esos hechos, non bis in idem, eso es evidente. Y esta garantía es propia de cualquier proceso penal democrático y se construye a partir de la idea de que un ciudadano no puede estar obligado a defenderse y a relitigar hechos y cuestiones que ya han sido objeto de un pronunciamiento judicial definitivo, a diferencia de lo que sucede en el derecho anglosajón, en que el double jeopardy tiene estándares un poco más laxos. Entre nosotros es bastante más exigente. Se exige la denominada triple identidad, una de las cuales tiene que ver con el núcleo fáctico de los hechos respecto a los cuales una persona fue sobreseída o eventualmente absuelta o condenada, desde luego. Sin embargo, en los casos en que no hay formalización de la investigación tenemos un pequeño problema. Al no haber o al no existir un contorno fáctico imputativo concreto, ¿cuáles serían prospectivamente los hechos respecto de los cuales uno podría invocar el principio non bis in idem? Evidentemente eso nos devuelve al problema anterior, la necesidad de construir y efectuar una síntesis a partir de hechos desligados en una carpeta de investigación por parte de quien no tiene esa función o ese rol institucional, vale decir el juez, a menos que yo obligue al fiscal a formalizarlo para que me pueda facilitar la pega, por así decirlo, coloquialmente. Eso me lo permite eventualmente el artículo 186, pero eso no se ha discutido y no se ha debatido hoy día. Y la tercera cuestión, y les insisto y les vuelvo a pedir disculpas si me extiendo un poco, pero que me parece que estos tres puntos son centrales para contextualizar esta decisión, tiene que ver con que hoy debatimos sobre procedimiento definitivo en el cual la prescripción de la acción penal no está interrumpida. Vale decir, el fiscal no está sometido a un plazo judicial dentro del cual tenga que cerrar la investigación y ponerse inexorablemente en la hipótesis del artículo 248 del Código Procesal Penal, que lo obliga indefectiblemente entre los 10 días desde que cierra la investigación a no perseverar, pedir el sobreseimiento definitivo o, en su caso, derechamente acusar. Y por lo tanto, el horizonte temporal prospectivo, por así decirlo, en base al cual tenemos que controlar el mérito o la plausibilidad de la investigación del Ministerio Público, es un poco naturalmente más extendido y más laxo. Lo cual no quiere decir que los jueces tengamos que observar y permitir pasivamente que los fiscales desarrollen investigaciones caprichosas, arbitrarias o injustificadas al amparo de la prescripción de la acción penal. Evidente, un imputado tiene derechos, aun cuando no esté formalizado. Y siempre tiene que haber un control garantístico del mérito de la investigación, que los jueces lo hacemos a diario. Más esencialmente, por ejemplo, a propósito de las medidas intrusivas sin formalización previa, el alzamiento del secreto bancario, las interceptaciones telefónicas, el allanamiento en un domicilio privado, en fin. Pero qué duda cabe que una investigación penal no formalizada conlleva, en principio, insisto, en principio, una afectación de derechos fundamentales respecto del investigado ostensiblemente menos intensa que aquella que
significa o comprende la formalización de la investigación, la cual permite, entre otras cosas, incluso como discutimos en la mañana, encerrar a una persona, vale decir, privarla de su libertad ambulatoria. Estas tres consideraciones que acabo de señalar, investigación desformalizada, el problema del non bis in idem respecto de una investigación en la cual no hay contornos imputativos fácticamente delimitados, y tercero, una acción penal no prescrita, fijan a mi juicio el contexto o el marco normativo en torno al cual tengo que tomar la decisión. Por lo tanto, yo creo que si alguien pensó que yo hoy día iba a decir que Esati o el señor Esati es inocente o culpable, se equivocó de audiencia. Creo que esa no es la pregunta que yo estoy llamado a responder hoy día. Es más, si alguien me pregunta, ¿usted cree, señor magistrado, que con lo que hoy día tiene el fiscal podría ser condenado como encubridor? Probablemente mi pregunta sería que no. Y yo creo que el fiscal va a estar de acuerdo porque por algo ni siquiera lo ha formalizado. Pero creo que esa pregunta es un poquito tramposa. La pregunta, no quien la pueda formular, en el sentido de que no se hace cargo de la cuestión que tenemos que determinar. Evidentemente, no es grato en la vida andar como un imputado desformalizado, sin duda. Y ese imputado tiene derechos. Y el legislador, frente a eso, estableció ciertos remedios que están en el Código Procesal Penal. El primero de ellos es una respuesta normativa. Si yo hoy día tengo una investigación criminal que no me permite, por ejemplo, ni siquiera formalizar a alguien, no he llegado al umbral de la formalización, pero tengo algo indiciario, en principio, la respuesta la da el legislador. Prescripción de la acción penal. Simple delito, usted tiene 5 años, fiscal. Ahora, si lo suyo es arbitrario, caprichoso, si su investigación no vale nada, yo me adelanto y le evito el mal rato. Pero ese es el primer remedio, la prescripción de la acción penal. El segundo remedio es el artículo 186, que está íntimamente vinculado con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, donde un imputado puede interpelar a un fiscal, primero mostrar sus cartas e incluso solicitarle al juez, si fuera del caso, y si hay una afectación de esa garantía, para que le imponga un plazo con la finalidad de cerrar la investigación. Y el tercer remedio es el que hemos discutido hoy día, el sobreseimiento definitivo, que es un remedio, insisto, en una investigación desformalizada, que de alguna forma conlleva que quien lo plantee por 250 letra B asume una carga argumentativa que significa derrotar, por así decirlo, la respuesta abstracta que nos da el legislador, el plazo de la prescripción de la acción penal. Eso es, en definitiva, el 250 letra B. Usted derrota ese plazo de 5 años, de 10 años, de 15 años de la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque usted, cuando discute y plantea, y un tribunal decreta el sobreseimiento definitivo por 250 letra B, lo que se está haciendo es anticipar, adelantarse a una decisión adjudicataria muy radical que normalmente se adopta en el contexto de un juicio oral. Un juicio oral donde no se rinden registros de investigación, sino pruebas. Pruebas que han debido pasar el baremo del control de admisibilidad y legalidad de la etapa intermedia. Pruebas que en el contexto del juicio están sometidas a un control de legalidad intenso, contraexamen, examen directo, con las limitaciones a las preguntas sugestivas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo cual existe en la etapa de investigación. De hecho, en la etapa de investigación el principio adversativo es muy relativo, por eso el rol garantístico del juez es fundamental, porque la posición del imputado frente al Ministerio Público es muy asimétrica. No es de paridad de armas, como sucede precisamente en el juicio oral. Y en consecuencia, la pregunta hoy día es, ¿hay argumentos que justifiquen, primero, no ser deferente con la respuesta normativa que nos da el legislador, esto es, la prescripción de la acción penal? Usted deje investigar al fiscal porque el legislador le da un plazo, le da un lapso. Bueno,
En principio yo debo ser deferente con eso, a menos que me demuestren que eso no tiene ningún sentido y yo pueda derrotar esa respuesta legislativa a través eventualmente del sobreseimiento definitivo, en este caso por el artículo 250, letra B, del Código Procesal Penal. Con esto, y a propósito de lo que decía el abogado señor Rivera, no quiero ni remotamente sugerir que el estándar impuesto a la defensa en el debate del sobreseimiento definitivo consista, como erróneamente consideran algunos, en una suerte de inversión del onus probandi o de la carga de la prueba que se le impone al Ministerio Público en un juicio oral. Dicho de otra manera, no se trata aquí de exigirle a la defensa que acredite los presupuestos de la causal invocada, la inocencia del imputado, más allá de toda duda razonable. Eso sería una flagrante vulneración al principio de inocencia. Y además una tontera, porque implica desplazar un estándar valorativo del juicio oral a la etapa de investigación y además encima en perjuicio de quien no debe soportarla en el juicio. Entonces, para ir resumiendo, lo que he dicho hasta ahora, a mi juicio, nos plantea que la pregunta que hay que formularse para establecer si este sobreseimiento definitivo se desecha o se decreta sin haber formalización de la investigación es muy distinta. La pregunta es, ¿hay algo que investigar? ¿Hay algo pendiente que indagar y que pueda ser relevante, plausible, razonable para afirmar, establecer o incluso descartar un hecho ilícito? Si la respuesta es no, se sobresee. Si la respuesta es sí, no se sobresee. Si se fija en el problema, se responde desde la investigación, máxime cuando no hay medidas afectatorias de derechos fundamentales decretadas respecto de este imputado. O sea, la lógica de esta decisión, esta discusión, no reside en la lógica binaria de inocente o culpable. La lógica tiene que ver con si acaso hay algo que investigar, que justifique adoptar una decisión un poco asistémica de privar al Ministerio Público del mandato constitucional de investigar los hechos, realizar la investigación, decretar las diligencias y llegar hasta el final. Y en principio, el legislador, frente a esa duda, frente a esa pregunta, nos da una respuesta: la prescripción de la acción penal. Una vez prescrita la acción penal, la respuesta normativa es categórica, es binaria. Se extingue la acción penal y se sobresee de conformidad al artículo 50, letra D. Da lo mismo que el Ministerio Público tenga antecedentes para condenar al imputado en 5 minutos. Eso es irrelevante. Se le fue el penal, no lo puede volver a tirar. Aterrizando esto, yo, frente a esta pregunta más modesta que inocente o culpable, vale decir, frente a la pregunta de si hay algo que investigar, por lo que escuché el día de hoy, francamente, considero que no tengo razones lo suficientemente poderosas para anticipar esta decisión adjudicataria de absolución o condena propia del juicio oral. Considero que en esta materia, y aquí me voy a permitir hacer unas citas legales, que en esta materia la investigación que ha explicado el Ministerio Público en esta audiencia puede que sea insuficiente, puede que sea débil, puede que ninguno de nosotros esté muy optimista respecto del destino, pero es caprichosa, es frívola, es arbitraria, al punto tal que este juez prive al Ministerio Público de las prerrogativas y obligaciones que la Constitución y la ley le imponen en orden a investigar y esclarecer o descartar la existencia de algún hecho punible. Me parece que era una investigación abierta, desformalizada, vulgarmente, matar el caso, digamos, sin permitirle al Ministerio Público precisamente ejercer ese rol institucional, sería una decisión hoy día, a mi juicio, premeditada, porque sí creo que hay algo susceptible de ser investigado.
y que son los antecedentes a los cuales me referí al inicio de esta resolución. Es cierto, se me ha pedido un sobreseimiento definitivo parcial respecto del señor Muñoz. El problema está en que al no haber formalización de la investigación, eso supone, en algún sentido, de este fragmento de hechos, tomar con pinza unos en particular, hacer una síntesis, dejar fuera todo lo demás y efectuar ese pronunciamiento en circunstancia de que ni siquiera se ha hecho una imputación formal de cargo respecto de el señor Esati. El Código Procesal Penal señala, y aquí sí voy a hacer una cita legal, que los fiscales ejercen, sustentan la acción penal pública en la forma prevista por la ley y con ese propósito practican todas las diligencias que fueran conducentes al éxito de la investigación. Dirigirán la actuación de la policía con estricta sujeción al principio de objetividad, consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en fin. Entonces yo tengo que tener muy buenas razones para interrumpir, enervar el curso normal del proceso penal y privar al Ministerio Público del ejercicio de ese mandato. Y el 166 nos recuerda que el Ministerio Público toma conocimiento, cuando toma conocimiento de la existencia de un delito que pueda tener carácter de delito, tiene que promover la persecución penal, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos por la ley. O sea, los casos de paralización o cesación anticipada de la persecución penal son, por definición, excepcionales y de derecho estricto, ya que alteran o invierten el curso normal del proceso. Yo creo que en este caso concreto, con los antecedentes que se han expuesto hoy día, particularmente la discordancia entre los intervinientes respecto del alcance que las conductas de la persona investigada al momento en que fueron denunciados o tomó conocimiento de los hechos denunciados con relación a los procedimientos internos en materia canónica o eclesial, me impiden tan prematura y anticipadamente privar al Ministerio Público de llevar esta investigación adelante y ejercer su rol institucional. Aquí, por último, porque esto se deslizó y lo planteó no tan explícitamente la defensa, la cuestión de que aquí, y tiene razón en alguna medida, está involucrada siempre en una investigación penal, la cuestión del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Pero en ese caso, incluso, como bien nos recuerda, y hago la cita textual, el exministro de la Segunda Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, don Milton Huica, en un voto de minoría, curiosamente, a propósito de una investigación desformalizada en la causa Rol 2996-2017, al oponerse precisamente al sobreseimiento definitivo, señala que en ese caso lo que corresponde es solicitar al juez de garantía textual competente, conforme al artículo 186, que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de la investigación desformalizada y que además le fije al fiscal un plazo para que formalice la investigación. Cabe resaltar entonces que de ser efectiva la afectación de la garantía que arguye el fallo, que no lo es, se está refiriendo a ese caso, no a ustedes, que no lo es, la herramienta prevista en la ley para ponerle remedio a dicha afectación es la prevista en el artículo 186, y no, como determinaron los recurridos, poner término abrupto a una investigación en pleno desarrollo en la que se encontraban pendientes diligencias fundamentales para esclarecer si los hechos investigados constituían o no constituían delito. En definitiva y en resumen, espero y creo haber logrado explicar las razones por las cuales, a lo menos en el actual estado de cosas, voy a rechazar la petición de sobreseer definitivamente al señor Esati en esta investigación, insisto, desformalizada. ¿Algo más, abogados? Copia el audio, por favor. A su disposición. Lo mismo, magistrado, copia el audio. Bien. Señoría, dos cosas. En relación a la forma de notificación del Ministerio Público, no han estado llegando los correos, así que vamos a... ¿Cómo que no le llegan los correos? Bueno, yo con eso no tengo mucho que ver. Pero... Sí, ahí lo veo. Sí, señoría. Y copia. Bien, ¿alguna otra cosa, defensores? No, magistrado. Bien. ¿Perdón? Bien. Que tengan un buen día. Igual, gracias, magistrado.